días. Un dissabte. Poco más vais a escuchar en catalán. El Señor no me ha regalado el don de lenguas, aunque bueno, intentaremos dar un saludo después. Os transmito primeramente los saludos de parte de Óscar, Marc, Richard, demás compañeros de la Unión. Algunos de ellos hoy por la tarde, como ya ha sido anunciado, estarán aquí con nosotros. Hay un programa de misión y servicio desarrollado por Ministerio Personal y por ADRA, y esperamos que algunos podáis acompañarnos a las 5. Ahí podréis darles el saludo o devolvérselo de forma personal. Quiero también transmitiros la alegría de poder estar aquí en la iglesia de Urgel y compartir la palabra de Dios. Sin duda es un privilegio el poder hacerlo y nos sentimos muy contentos. Mi esposa Loida, las niñas, Ana y Sara. He señalado solo a mi esposa porque mis hijas no sé muy bien dónde están ya. Ellas tienen la facilidad de hacer amigos y amigas y están, bueno, por arriba, creo, ahí están levantándose y saludan, muy bien. Bueno, pues encantado de estar aquí, de ver amigos que hacía mucho tiempo que no veía, de ver a otros con los que pues en diferentes ocasiones nos encontramos y de conocer a personas, conocer porque no teníamos la oportunidad, quizá habernos visto sí, pero no de saludarnos en persona. Ha sido un placer tremendo compartir con la escuela sabática que hemos estado ahí, muy participativa. Me invitaba Francesc, bueno, Frenkie, ¿no? Así le llamo yo, el otro día por WhatsApp y ha sido verdad, han sido muy participativos, así que encantado de haber compartido. Ahora también tenemos la oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios y espero que el mensaje venga solamente de su parte. Pero antes, y espero que me perdonéis, Pompeu, Fabra y Poc no está para escucharme, intentaré hacerlo lo mejor posible. Vull agrair al pastor Paco Pepe i a l'Església d'Urgell per rebre'ns a la meva família i a mi i donar-nos l'oportunitat de participar de l'adoració a Déu plegats. Desitjo que Déu beneixi aquesta església, el col·legi i totes les famílies que formen part. Que en formen part. Tant de bo busquen sempre oferir el millor a Déu en agraïment a totes les seves bondats. Que Déu us guardi y tingueu cura siempre. Ya pido perdón, porque el acento habrá sido malísimo, pero por lo menos lo hemos intentado. Ha sido un guiño también a mi buen querido amigo Joel, que está aquí en la sala. Estoy muy contento de verle y saludarle. Y a Enoc Navarro, lo conocéis todos, ¿verdad? Miembro de la iglesia, ahora formándose para pastor. Vio, supongo que por el boletín, que iba a estar aquí y enseguida me comentó, oye, no podré verte a la hora que estás predicando, pero después en la tarde lo haré, así que también le saludo. No voy a demorar más tiempo, me han indicado que a la 1 soléis terminar, espero ajustarme a ese momento para que así todos podáis quedaros hasta el final. Y si marcháis antes, que sea porque no os gusta, no porque me ha alargado, ¿vale? Aunque de verdad, de corazón, deseo que no sea yo quien hable en esta mañana, sino que la palabra sea quien hable para todos nosotros. Es muy curioso que después de haber pasado varios años en Zaragoza, venga a encontrarme con Lucas aquí, natural de Zaragoza, y nos encontramos aquí. Y él hace la lectura bíblica y yo comparto la palabra, así que ninguno tenemos un arraigo con la iglesia de Urgel, pero hoy hemos sido invitados a compartir la palabra de Dios aquí en ella, y lo hacemos en el texto que él nos indicaba, que se encuentra en Marcos capítulo 9, si queréis tener ahí vuestra Biblia abierta, iremos recordando el pasaje, el versículo que Lucas ha leído es uno de los centrales, pero desde atrás arrancaremos nuestra reflexión hoy, desde el versículo 14. Sabéis, la fe es definida por Dios mismo en su palabra en el texto de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, de la siguiente manera. Dice que es la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Así lo escribe Pablo, palabras inspiradas por Dios. Sin duda la fe es un concepto abstracto, es un concepto que está estrechamente relacionado con lo divino. Por lo tanto, comprenderlo en su totalidad es complicado incluso para las mentes más brillantes.
Aún así, tenemos ejemplos que nos ayudan a entender lo abstracto, nos ayudan a comprender un poquito de qué se está hablando cuando nos referimos a la fe. De ahí no va a pasar, no hay problema. Uno de los ejemplos que quizá mejor refiere esto lo encontramos en Génesis 22. Es un pasaje que seguro conocéis, cuando el padre Abraham no le dice al hijo lo que va a suceder, pero le invita al hijo a que le acompañe a un viaje, y el viaje en la mente del padre era el último que el hijo iba a realizar. Si no recordáis el pasaje, quizá después lo podáis leer, pero es el que menciona cómo el que iba a ser ofrecido en sacrificio a Dios iba a ser el propio Isaac. Sin duda, la fe que demuestra aquel padre, que no duda ni un momento para tomar a su hijo y llevarlo al monte. Sin duda, la fe que demuestra aquel padre, que le dice incluso al hijo que actúe tal y como Dios lo ha establecido, tomando leña, cargándola, llevándole durante varios días de camino. Esa prueba que nosotros encontramos en el pasaje es tremenda. No solo demuestra fe a Abraham, también la demuestra Isaac. Quizá no tanto de forma directa en Dios, pero sí una fe ciega ¿en quién? En su padre, una obediencia total a su padre. La fe que ahí se describe, yo teniendo 2 niñas, como ya he mencionado antes, me parece una fe imposible de practicar o llegar a vivir. Al compararnos con el patriarca, que ejerce esta fe, que es el concepto abstracto, pero que vemos en un caso real, podemos llegar a sentir frustración, impotencia, a lo mejor incluso el vernos como no tan espirituales como el patriarca demuestra ser. Sin embargo, creo firmemente que a Dios no le importa las veces que no hayas sentido que has estado a la altura de las circunstancias en cuanto a la fe se refiere. A Dios no es importante, así lo considero, las veces que no hayas respondido de una manera correcta, tal y como lo hizo Abraham. Para él, desde el mismo momento en el que empiezas a ejercer la fe, por muy pequeña que sea, y que tome un rumbo de crecimiento saludable y sano, eso sí que es lo importante. De hecho, desarrollándola de la mano de Dios puede llegar a un punto impensable. No creo que jamás Abraham se hubiese planteado tener que ofrecer en sacrificio a su hijo. Y de hecho vemos cómo hay una progresión, porque lo primero que hace es ayudarle a Dios para tenerlo. ¿Sí? En esta mañana el pasaje del que hablamos se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Nosotros ya lo sabéis, vamos a leer la versión que Marcos nos refiere, aunque quizá algunos datos de los otros evangelios que yo compartiré nos ayuden a ver mucho mejor el cuadro completo. Antes de ir al texto y comenzar la lectura desde el versículo 14, como antes he indicado, me gustaría preguntaros lo siguiente. ¿Alguien ha estudiado marketing de los que está aquí en la sala? ¿Hay alguno que haya estudiado marketing? Muy bien, ¿hay alguna mano? Esto me pone en un brete serio, porque si cometo algún error, por favor, prometed con vuestra mano derecha o al revés, la mano izquierda en el corazón, que no vais a, ¿cómo se dice?, corregirme públicamente, ¿eh? Lo haréis luego en privado, por favor, ¿vale? Estamos rodeados del marketing por todos lados. Las empresas gastan auténticas barbaridades para obtener mayores beneficios con cada uno de nosotros. El marketing, la definición o una de ellas, dice que es el sistema que investiga un mercado, ofrece un valor y satisface al cliente con un objetivo claro. ¿Cuál es? El lucro, ¿o no? Las empresas invierten dinero porque consideran que invirtiendo dinero en marketing van a conseguir mayores ¿qué? Beneficios. No lo hacen por amor al arte, como decimos. Lo hacen porque consideran obtener o quieren obtener un mayor lucro. Esta disciplina, también llamada en otros lugares mercadotecnia, se responsabiliza de estudiar el comportamiento de los mercados y de las necesidades de los consumidores. Analiza a las personas, ve lo que les puede interesar y nos lo ofrece para ganar o grandes cantidades de dinero. Este es su objetivo principal. Dentro de este vasto mundo, una parte muy importante es la publicidad. Y a día de hoy hay toda una estrategia en torno a la publicidad que cada vez triunfa más, y es el hecho de vincular lo emocional con el producto.
Seguro habéis escuchado, es un anuncio un poquito ya viejo, de BMW, que preguntaba al final, después de que veías el coche, la carretera y demás, decía, ¿te gusta conducir? ¿Esto es algo que te guste o no? Parece que si te gusta conducir y no llevas un BMW, no estás conduciendo en realidad. Solo menciono este ejemplo, aunque podréis pensar, y seguro que vuestra cabeza está analizando muchos otros. Alguna de las ideas de un artículo que leía sobre este tema mencionaba estrategias que utilizan y decía lo siguiente. La 1, la clave del éxito de estas estrategias de marketing, que apelan a los sentimientos, los recuerdos y los estados de ánimo, radica en que podemos olvidar miles de cosas como un nombre o el día del cumpleaños de un amigo, pero jamás olvidaremos lo que sentimos. Seguro que en alguna ocasión os ha pasado. Pasé un día muy triste, pero ¿qué te pasó? No lo recuerdo muy bien, pero sé que estuve muy triste. Estuve muy contento haciendo, no, se me escapan los detalles, pero sé que esto me hizo muy feliz. El segundo punto dice que la gente olvidará lo que dijiste. Esto me lo refiero para mí, así que no es tan importante lo que diga, ¿eh? La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Cuando alguien se dirige hacia nosotros y lo hace de una manera desfavorable, nos sentimos mal y esa persona a veces la marcamos hasta quién sabe cuándo. Nunca olvidaremos que nos hizo sentir mal. ¿Qué es lo que te dijo? No lo sé, pero me cae mal porque un día yo sé que me dijo algo malo. ¿Pero qué fue tan grave lo que te dijo? No lo recuerdo, pero a este ya, cruz. Maya Angelou, una escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles en Estados Unidos, publicó 7 autobiografías y 3 libros de ensayos y varios de poesía refiriendo de esto, entre otras cosas. El tercer punto, desde el punto de vista neurológico, los spots basados en la publicidad emocional consiguen quedarse en la memoria a largo plazo, se convierten en recuerdos. Que el mensaje llegue a la parte emocional del cerebro del consumidor es de vital importancia dentro del marketing. Seguro que habéis visto o recordáis muchos de vosotros el anuncio del osito. Un osito. ¿Qué era el osito? ¿Os acordáis o no? ¿Qué anunciaba el osito? Mimosín. ¿Os acordáis de Mimosín o no? Era entrañable Mimosín, ¿eh? Apetecía abrazar a Mimosín o no. ¿Y qué anunciaba Mimosín? ¿Os acordáis? Suavizante, eso es, claro. Si hubiese dicho un anuncio de suavizante, a lo mejor no hubieseis caído en Mimosín, pero menciona al osito y rápidamente. La última de estas premisas, el consumidor se mueve por lo que la marca le hace sentir. Qué fuerte esto, ¿eh? El consumidor se mueve por lo que la marca le hace sentir. El título de esta mañana lo veis aquí proyectado. ¿Qué dice? Fe racional. Fe racional. Toda esta idea del marketing, de la publicidad, de la mercadotecnia, todo este estudio, ¿nos sirve en términos de la fe? ¿Por qué asistís a la iglesia de Urgel? No hace falta que contestéis, ¿eh? Pero probablemente si respondieseis diríais, porque me siento a gusto, ¿o no? Si no sintieseis a gusto en esta iglesia, ¿asistiríais aquí? Bueno, si hay alguno que está, por favor, que no lo tome, como es un apelo directo hacia su persona o su lucha. Pero nos sentimos a gusto, por eso venimos. ¿Nos hacen sentir bien? Por lo general, siendo coherentes o medianamente coherentes, no vamos a un lugar donde somos atacados y no nos sentimos a gusto. ¿Todo esto de la mercadotecnia tiene algo que ver con la fe? Yo estudio la palabra de Dios porque me hace sentir bien, porque produce emociones saludables en mi vida. ¿Podemos basar nuestra fe en lo que sentimos de manera pasajera, emocionalmente? Las respuestas de fe impulsadas por el sentimiento, que es temporal, pueden ser muy peligrosas, porque así como me encuentro en la cresta de la ola, también estoy siendo dado vueltas por ella misma. Teniendo esto en mente, ahora sí vamos a leer Marcos 14. Cuando llegaron a donde los discípulos vieron una gran multitud,
Cuando llegaron, a donde los discípulos, vieron una gran multitud en torno a ellos y a unos escribas que debatían con ellos. Justo los versículos anteriores nos hablan de Jesús con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, que bajan o descienden del monte, donde ha tenido lugar la transfiguración de Jesús, la revelación de Jesús como Dios. Es la segunda vez que aquellos discípulos pudieron escuchar la voz de Dios diciendo: este que veis aquí es mi Hijo amado, a este oíd, dice el texto, ¿sí? Pedro, Juan y Santiago se sintieron tan a gusto en aquella situación, las emociones que vivieron eran tan saludables, que le dijeron: oye, ¿por qué no construimos aquí 3 espacios, 3 tiendas y nos quedamos? Y encima tienen el regalo de ver a quiénes. ¿Os acordáis o no? ¿A Moisés? Muy bien, ahí están con ellos, Moisés y Elías. Y se sienten tan a gusto. Oye, yo no quiero irme de aquí, dice Pedro, vamos a hacer 3 tiendas y nos echamos aquí otros tantos días. Es un poco la sensación que Elena White describe cuando le llevan, ¿verdad?, a la tierra nueva y donde todo es luz y maravilla. Y le dice el ángel: oye, ya toca volver a tu realidad. ¿Y qué dice ella? No, yo no quiero volver. Por muchas cosas buenas que me pasen en el mundo, por mucha familia que tengo y mi esposo, mis hijos, yo quiero quedarme ya aquí, yo no quiero volver. Esta fue la sensación que tuvo Pedro, pero tienen que regresar. Y cuando llegan donde están el resto de los discípulos, vieron una gran multitud en torno a ellos y a unos escribas que debatían con ellos. Así lo dice en mi versión, pero en realidad, cuando analizamos este texto, lo que está pasando es que los escribas están acusándole a los discípulos, más bien están mofándose de los discípulos, porque les ha venido un padre con un niño pidiéndoles ayuda. Por favor, ayudadme, mi hijo está mal. Y los discípulos no han conseguido lo que el papá quería. Y entonces los escribas se están burlando de ellos y les están diciendo: ¿no sois capaces vosotros? ¿No sois seguidores de ese Jesús que tantas cosas buenas va haciendo por aquí y por allá? Tan pronto, dice el versículo 15, como la multitud vio ¿a quién? A Jesús, quedaron llenos de sorpresa y corrieron a saludarle. Y él les preguntó: ¿por qué estáis discutiendo? ¿Cuál es vuestro problema? Ahora se revela el problema y sale a la luz. Dice: uno entre la muchedumbre le dijo: maestro, yo te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que le enmudece. Donde quiera que se apodera de él lo desgarra y él echa espumarajos, cruje los dientes y se pone rígido. Le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han sido capaces. Esta es una situación que se produce con Jesús en muchas ocasiones. La gente sabe que Jesús está en la ciudad. Y la gente, como cualquiera de nosotros, tiene sus problemas. Ahora, aquí hablamos de un problema que no tenía el papá. El problema lo tenía ¿quién? Su hijo. ¿Y qué no hace un padre por un hijo? Decidme. Yo recuerdo una ocasión, lo cuento a modo anecdótico, recuerdo una ocasión que de madrugada nuestra hija pequeña pues se encontró mal de la tripa. Y entonces, pues ya sabéis, ¿no? Lo que pasa, te encuentras mal de la tripa, pues eso, el estómago decidió que ya no tenía que estar ahí dentro, ¿eh? Para no ser más descriptivos. Y recuerdo de madrugada, los dos nos levantamos, le atendimos en su cama y la llevamos a nuestra cama. Y después de 5 minutos de estar en nuestra cama, otra vez volvió a vomitar. El colchón, la sábana, el somier. Entonces, bueno, logramos calmarle, le llevamos a su camita de vuelta otra vez y nos pusimos, mi esposa y yo, creo que a las 3 de la mañana, a limpiar, ¿verdad? Levantando el sofá, limpiando el somier, bueno, todo un show. Y yo le dije a mi esposa, digo, ¿y sabes qué va a pasar dentro de 10, 12, 15 años? Que va a venir y nos va a decir: papá, tú no me comprendes, tú no me entiendes. Él sí que me quiere, me va a decir. Él sí que sabe cómo yo me siento. Y yo pensaba, digo, bueno, en el momento en el que suceda esto y él a las 3 de la mañana se levante para estar aquí limpiando como yo, entonces sí que diré que te quiere igual que yo. Pero de momento no me lo dijo la niña, ¿eh? Yo solo lo pensé y me proyecté al futuro.
¿Qué no hace un papá por un hijo? El papá estaba desesperado y busca a Jesús, pero no le encuentra. Y entonces ve a los discípulos que siguen a Jesús. Y entonces les pide a ellos, por favor, ayudadme. Pero el texto dice que los discípulos no fueron capaces. Aprovechando la circunstancia, aquellos escribas comienzan a criticar a los discípulos y también comienzan a criticar a Jesús. Hasta que Él llega. Y cuando Jesús llega, la gente, llena de sorpresa, espera a ver qué va a decir Él. El versículo 19 nos muestra cuáles fueron las palabras de Jesús con las que inició en aquella ocasión. Y yo creo que se giró no al papá, sino a todos los que estaban a su alrededor. ¿Y qué les dijo? Unas palabras muy amables, ¿eh? Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Dice. Traedme al niño. Es una situación muy curiosa. Normalmente Jesús no confronta de esta manera, no habla así, de una forma tan ruda. Se gira a la gente que está a su alrededor, los escribas y los discípulos discutiendo, y les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportaros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? El libro del Deseado de todas las gentes comenta en el capítulo 47 que los escribas, viendo que los discípulos no habían podido expulsar al demonio, se estaban burlando y les estaban humillando. Trataban de demostrar que esos discípulos y Jesús eran unos farsantes. Y dice que lograron contagiar a los que estaban alrededor, que empezaron a sentir desprecio y burla hacia los discípulos que habían quedado. Todo esto cesa cuando Jesús viene, cuando escucha al Padre atentamente y cuando se gira a la gente y les dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que aguantaros? Traedme al chico. Elena menciona que el tono de Jesús fue un tono de tristeza. La exclamación inicial que registra Mateo y Lucas en este versículo son generación incrédula y perversa. En otra traducción llega a decir gente corrupta y sin fe. El protagonista de la historia, aparte de Jesús, es el papá. Y el papá lo que demuestra es ganas de que su hijo sea sanado. Se lo traen, versículo 20. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante, dice, sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. La verdad que el cuadro es espeluznante, lo que aquí describe. Entonces Jesús le pregunta al papá, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Y él dice, desde la niñez. El versículo 22 que se leía anteriormente, muchas veces le arroja tanto al fuego como a las aguas para destruirlo. Si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Fijaros qué curioso, ¿eh? Las palabras del Padre, ¿creéis que hubiesen sido las mismas si cuando llega está Jesús allí? Yo creo que no. El Padre iba decidido buscando a Jesús porque sabía que Él podía sanar a su hijo. Pero a causa de que los discípulos no pueden, a causa de lo que escucha de los escribas que están metiéndose y burlándose, empezó a haber en la mente del Padre duda, como es lógico. ¿Y si de verdad no pueden hacer nada? Y verbaliza la duda diciéndole, ¿tú puedes hacer algo, Jesús? No lo dice el texto, pero seguro que lo pensó. Estos tus seguidores no han podido. ¿Tú puedes hacer algo? Por favor, muévete a compasión de nosotros y ayúdanos. El padre había llevado a su hijo porque querían que le sanase. Pero la duda había llegado a su corazón porque había visto que los discípulos no lo habían logrado. Qué respuesta tan interesante la de Jesús, que le dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. ¿Qué le hubiese costado a Jesús no hablar nada y haber sanado al hijo? ¿Qué pensáis?
Le hubiese llevado mucho tiempo, hubiese necesitado preparación. Con solo el pensamiento el hijo hubiese quedado curado, ¿no? ¿Por qué le pregunta al padre entonces? Si puedes creer, todo es posible para el que cree. La duda del padre se ha verbalizado. Y ahora Jesús, a quien quiere sanar no es al niño. ¿A quién quiere sanar Jesús? Jesús quiere sanar al papá. Y es como si le dijese, si tú puedes hacer algo, y Jesús le dice al padre, ¿y tú? ¿Tú qué puedes hacer? Es mucho más fácil poner la responsabilidad sobre Jesús. Es mucho más fácil que Jesús venga y haga el milagro en toda nuestra vida y arregle todo lo que a nosotros nos acontece. Es mucho más sencillo pensar así. Pero Jesús le devuelve la pelota al Padre y le dice, ¿y tú? ¿Tú eres capaz de creer o no? Estoy de acuerdo contigo en que todos estos que están aquí a mi alrededor, lo digo así, no creo que lo pensase Jesús con estas palabras, son una panda de incrédulos. No son capaces de ayudarte. Pero ¿y tú? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Tú crees o no? ¿En qué basas tu fe? ¿En lo que la gente te hace sentir porque está a tu alrededor y ha manipulado tu pensamiento al punto de que la duda se ha hecho tan grande que ya no crees? Antes tú venías convencido de que yo iba a poder sanar a tu hijo y por eso me has buscado. Pero ¿y ahora? A causa de lo que te han dicho y has oído, incluso de lo que has visto que no han sido capaces, ¿tú crees o no? El problema no lo tengo yo, le dice Jesús. El problema lo tienes tú. ¿En qué se basa tu fe? ¿En el sentimiento? ¿En la emoción que es pasajera? ¿O porque de verdad estás convencido de que esto puede suceder? Antes decíamos que la publicidad maneja nuestros sentimientos para generar necesidades que en muchas ocasiones no existen. Jesús no apela al sentimiento de papá, apela directamente ¿a qué? A su razón. Piensa. ¿Tú crees o no? La fe no se puede basar en lo que sientes. La fe se debe basar solamente en lo que crees, en lo profundo de tu ser. Debe ser una decisión racional para que ésta tenga sentido. Los sentimientos del momento podrían haber traicionado al papá, pero Jesús vuelve a centrarle. Y aquí no lo vemos nosotros el pasaje, pero podemos imaginarnos cómo él se abstrae, Jesús, de todo lo que hay alrededor. Centra la mirada del Padre sobre sus ojos y le pregunta, ¿tú puedes creer? Si tú crees, todo es posible para el que cree. ¿Qué pasó con la duda del papá? Dice el texto que al instante, el padre del muchacho dijo a gritos, creo, ven en auxilio de mi poca fe, le dijo a Jesús. Si me dejase llevar por lo que esta gente dice, me volvería por donde he venido. ¿Tú crees? Creo. El padre del muchacho lo dijo a gritos. Al instante la situación cambió. El deseo de todas las gentes comentando dice que a Cristo no le faltaba poder, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Qué fuerte esto, ¿eh? La curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Y este, agrega también el deseado, es un hecho importante. Nuestra fe racional puede beneficiar a otros grandemente. No lo olvidemos, dice ella. El pasaje avanza y concluye de la siguiente manera. Viendo Jesús que se agolpaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más. Entonces salió gritando y agitándole y con muchas convulsiones.
Y el muchacho, después de esto, quedó como muerto, dice el texto, hasta el punto de que muchos decían, ha fallecido. Fijaros qué curioso. El padre ve la escena. Si tú puedes, haz algo y muévete a compasión. Jesús le dice, la pelota está en tu tejado. ¿Tú crees? Y él dice, creo. Y al instante lo que ve que le pasa a su hijo, ¿qué es? Que muere. El texto dice que cayó al suelo como muerto. Qué prueba tan grande, ¿no? Oye, yo he venido para que me lo sanes y ahora mi hijo cae y está muerto. Y muchos de los que estaban alrededor decían, ha muerto. La fe del padre probada otra vez. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Y cuando Jesús entró en casa, le preguntaban sus discípulos, ¿por qué no hemos podido nosotros curarle? Y él les dijo, esta clase no puede salir sino con oración y ayuno. Jesús sanó a aquel muchacho. Demostró que la manifestación de la fe en él no cae en olvido, sino que recibe recompensa. Lo tomó de la mano, lo levantó, lo puso en pie. Y aquí el padre vio el milagro. Por la fe del papá, el hijo había sido sanado. Me imagino la alegría del padre, del hijo y de toda la familia. ¿Fue una alegría pasajera o qué pensáis? ¿O quedó alegre para el resto de su vida y agradecido a Dios por haberle devuelto a su hijo sano? También este hecho hizo reflexionar a los discípulos y se dieron cuenta de cuánto les faltaba a ellos, de cómo su fe se basaba no en un fundamento racional, sino en el momento, en algo pasajero. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo crees tú en Dios? ¿Te dejas llevar por la publicidad, el marketing que te han vendido de lo que es Él? ¿O tú crees de corazón en Dios? Porque si crees, Dios te dice, todo es posible para el que cree. Que Dios nos bendiga.